Hola a todos, ¿cómo están? 3:30 de la tarde y último viernes de noviembre. Bienvenidos a Punto Noticias, y justamente para estar analizando la jornada noticiosa del día de hoy quiero saludar a Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo, y justamente queremos estar analizando lo que ha sido algo bastante esperado. Estamos hablando de una propuesta que comenzó hace 6 años atrás y que con este estallido social, al parecer, tuvo tanta presión que fue justamente aprobada. Nos referimos a la histórica votación de manera unánime para la rebaja del 50% en la dieta parlamentaria. La iniciativa contempla reajustar los salarios de las autoridades públicas, que serán fijadas cada 4 años. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Por qué se da en este momento? Carolina, partamos desde lo más amplio. Bueno, efectivamente, como tú decías, esto es una votación histórica porque, bueno, tanto clase política como los diversos analistas han concluido de que si no hubiera sido por el estallido social, hubiera sido muy complejo que la Cámara y el Senado hubieran aprobado una rebaja que en este caso es un 50% de su sueldo. Entonces, es histórica desde ese punto de vista. Finalmente fueron las manifestaciones las que llevaron a dar esta señal política de reducir los sueldos, que finalmente, considerando varios estudios que andan dando vuelta del PNUD, de la misma biblioteca del Congreso, señalaban que los sueldos de los diputados, de los parlamentarios en general chilenos, eran los más altos a nivel mundial. Entonces, sin lugar a dudas, es una votación histórica por el momento y por lo que implica simbólicamente. Claro, es un gran mensaje de por medio, pero para entender de manera un poco más práctica esta rebaja del 50%, sí. ¿Se hace esta rebaja en el sueldo bruto de cada uno de estos parlamentarios, o más bien al líquido, es decir, a lo que reciben ellos sin los descuentos? Yo tengo entendido que es al bruto, y que de acuerdo a un estudio que es de la misma biblioteca del Congreso, en promedio el sueldo es de 9.300.000 y algo, y fracción. Entonces habría que hacer el 50% a la dieta parlamentaria sin considerar las asignaciones, que es otra discusión que yo sé que podemos conversar después, pero es a la dieta, es al sueldo de los parlamentarios, que si sería la mitad, bueno, líquido serían como 3.4 millones, por lo que estuve leyendo por ahí, que es lo que recibirían líquido los parlamentarios. Ahora, independiente a la cifra exacta, en un proporcional, ¿qué tan significativo es este ahorro? ¿Tiene que ver con algo más simbólico, o realmente lo recaudado mes a mes con este descuento del 50% puede llegar a ser importante para implementarlo en otras medidas? Mira, para ser sincera, yo creo que es más simbólico que otra cosa. O sea, si uno quisiera hacer reformas sustantivas para poder financiar políticas públicas o reformas estructurales, obviamente esta no sería la solución. Hay que hacer otro tipo de medidas, de reformas tributarias o de otra índole. Yo creo que, pero de todas maneras me parece que no es menor. Si bien creo que la recaudación no va a ser tan significativa que le va a permitir al Ejecutivo o al mismo Congreso poder destinarlo para reformas muy profundas, en el contexto en el que estamos hoy día, con una desigualdad tan profunda, Chile en general está en los primeros rankings de todo, y también dentro de los países más desiguales. Por lo tanto, en un país tan desigual como el nuestro, y en un ambiente de tanta desconfianza, además, sobre todo con la clase política, a mí me parece que lo central de este proyecto de ley es la señal que la clase política le está enviando a la ciudadanía, de rebajarse el sueldo un 50%, que sigue siendo un sueldo alto para los estándares del país. Claro, sobre todo considerado con el sueldo mínimo, que muchos comentan que ni siquiera supera esta línea de la pobreza. Ahora, fue en 1971 la última votación de manera unánime, por eso es que ha sido tan comentado, y también por lo significativo que fue, que tiene que ver con la nacionalización del cobre. ¿Crees tú que esto tiene que ver con la presión social que tuvo este movimiento, o efectivamente ellos hicieron una catarsis y consideraron que estaban ganando mucho? Mira, la verdad es que, para ser bien sincera, yo creo que en un 98% esto se debe a las manifestaciones. Como tú mencionabas bien al principio, si bien esto se venía discutiendo hace mucho tiempo, fueron los diputados Boric y Giorgio Jackson que presentaron este proyecto hace 6 años. Y claro, uno podría decir por qué no se discutió ni se legisló en ese momento. Entonces, claramente los contextos y la efervescencia política y la crisis social que estamos viendo hoy día, no tengo duda de que fue un factor muy relevante para que la clase política se diera cuenta de que no solamente de que había que dar señales a la ciudadanía desde diferentes aristas, y el sueldo de los parlamentarios era claramente una de las señales más importantes que deberían dar. Así que no tengo dudas de que esta rebaja se debe en una gran medida, para no decir 100%, pero una gran medida a las manifestaciones y a la presión de la ciudadanía.
Estamos conversando con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Se habla de estos altos funcionarios del Estado que se van a ver afectados mes a mes con esta rebaja del 50%, pero ¿a quiénes se refieren precisamente, independiente de los diputados que ya tenemos claros que van a tener esta rebaja? Tengo entendido que también están considerados las altas autoridades en el Ejecutivo y se deja fuera a otros como por ejemplo... ¿Quiénes son altas autoridades del Ejecutivo? Los ministros, subsecretarios, y queda fuera por ejemplo el Poder Judicial, que hace algunos días o una semana, no me acuerdo bien, también se dio un debate muy fuerte, salieron algunos personeros del Poder Judicial diciendo que esto podía afectar la independencia de los jueces. Entonces los alcaldes también quedan fuera. ¿Quedan fuera porque ellos se negaron? ¿O en esta conversación se acordó de este modo? Yo tengo entendido que inicialmente el proyecto siempre consideró que fueran los parlamentarios y altas autoridades de cargo de confianza, como lo que mencioné recién del Ejecutivo, y se dejaron afuera otros cargos como este Poder Judicial, como los alcaldes, que también hay otro tipo de razones por las cuales se dejaron afuera. Pero el espíritu inicial del proyecto, que tengo entendido que fue el que se tomó ahora, el objetivo era los parlamentarios y las altas autoridades del Poder Ejecutivo, que importante que eran estas señales. Ahora, cuando se hace este ahorro, por decirlo de alguna manera, se dice, y acá quiero citarlo de manera textual, que va a ser destinado con discrecionalidad por el presidente de la República. ¿Qué significa discrecionalidad? Lo que pasa es que de acuerdo a la Constitución que tenemos, el Poder Ejecutivo hoy día es el que puede implementar reformas relacionadas con gasto. De hecho, hemos estado muy al tanto de esta discusión, además, por otros proyectos de ley que están impulsando los parlamentarios que tienen gasto, y esa es una atribución del Poder Ejecutivo. Si bien el espíritu que entiendo del acuerdo es que el presidente va a poder, o la presidenta va a poder ocupar estos recursos en la presentación del presupuesto, por ejemplo, pero se dice específicamente que en temas sociales. Entonces, como es el Ejecutivo el que presenta el presupuesto y el Congreso lo discute y lo vota, pero el presidente es el Ejecutivo el que presenta el presupuesto, a eso se refiere con que va a poder discrecionalmente, va a poder destinarlo. Lo que pasa es que el proyecto no dejó en específico, o sea, valga la redundancia, tan específicamente sobre en qué ámbito o en qué proyecto o en qué cosa en particular se puede presentar el proyecto de ley. No me acuerdo de la reacción, pero quedó, el espíritu es que sea en temas sociales, y bueno, y el Ejecutivo, yo me imagino que depende su programa, las prioridades del momento o del año, etcétera, podrá destinar esos recursos dependiendo las prioridades, las necesidades de ese momento en temas sociales, programas sociales o políticas públicas, sociales o económicas. En primera instancia no había prosperado esta discusión, ya que dentro de este descuento del 50% se había hablado también que se contemplaran las asignaciones parlamentarias. Sí. ¿Qué son las asignaciones parlamentarias? Te lo quiero consultar, pero antes quiero que vayamos a revisar las declaraciones de la senadora Carolina Goich y también de Francisco Chaguán, que nos explican por qué lo rechazaron en primera instancia. Entonces acá no hay que confundir lo que quiere decir la dieta parlamentaria respecto de las asignaciones para el trabajo, porque esas asignaciones las administra directamente las corporaciones, así ocurre por lo menos en el Senado, donde ellos arriendan directamente las sedes parlamentarias en las respectivas comunas y el personal necesario para prestar una buena labor. Es importante clarificar que nosotros tenemos la dieta, que es el sueldo en el fondo, y por otro lado están las asignaciones, que no son plata que reciben los parlamentarios, sino que son los recursos con los cuales se contrata a la gente que es parte del equipo. Ayer estaban las tribunas llenas de gente que estaba muy preocupada porque si se rebajaba la mitad de ellos iban a perder su trabajo. Lo explicaban los senadores, la diferencia entre la dieta parlamentaria y la asignación parlamentaria. Tiene que ver más bien con el monto que le entregan y que ellos distribuyen también en sueldos para todo el personal que trabaja con ellos, ¿no? Sí, pero no es solo personal. O sea, efectivamente, como mencionaba en la nota, una cosa, como yo mencionaba, es la dieta parlamentaria, que es el sueldo que recibe, la remuneración personal que recibe cada diputado y diputada o senador. Para cada uno de ellos, para su bolsillo. Sí, esa es la dieta, es su sueldo, es su remuneración. Y otra cosa son las asignaciones, que tienen un monto mucho más alto, que no solamente es para contratar asesores o profesionales que los ayuden en su trabajo parlamentario, sino que también es para gastos operacionales. Con eso, con la asignación, por ejemplo, se costean los arriendos de las sedes en el territorio, que celulares, pasajes, viáticos, etcétera. Entonces, esos gastos operacionales son los que no están incluidos en este proyecto de ley, sino que solamente la dieta, que es el sueldo, la remuneración que recibe cada persona para su bolsillo. Hemos visto bastante ranking de diputados y senadores de quiénes son los que gastan más, los que gastan menos en estas asignaciones. ¿Por qué se da? En el fondo, ¿cuál es la medida? ¿Es a criterio?
Lo que pasa es que sí, hay ciertas regulaciones, pero la verdad es que, claro, los diputados, sobre todo, que hay diputados, por ejemplo, los de la Metropolitana, los de Valparaíso, que pueden gastar menos, o sea, que ya nos vamos como en la cosa chica, pero hay parlamentarios que tienen que viajar. Tienen que tomar aviones, tienen que quedarse muchas veces en hoteles o tienen que arrendar, sobre todo los de las zonas extremas, cuando tienen que sesionan en Santiago o en Valparaíso, tienen que tener, o se quedan en hoteles o en casa. Entonces, claro, los gastos que tienen los diputados se diferencian entre ellos, sobre todo en temas de pasajes, viáticos, y bueno, hay algunos que deciden contratar asesores, otros los externalizan dependiendo de los temas, lo externalizan a veces con los centros de estudio de los mismos partidos. Entonces, a ese tipo de cosas se deben las diferencias también en los gastos. Claro, se debe justificar y por ende también rendir. Pero ¿qué pasa cuando hay excedente? ¿Eso se devuelve, la plata que no se gastó? No. ¿Sucede? O sea, yo me atrevería, es que ese es el punto, es como en el Estado, que uno cuando hay excedente no se lo gasta igual. Yo me atrevería a decir de que no hay, no conozco el detalle, no tengo ese detalle, pero a mí me da la impresión de que no quedan excedentes, de que son bien eficientes desde ese punto de vista, los gastos operacionales. Tú me comentabas que estas asignaciones son bastante más altas incluso que la dieta parlamentaria antes de este descuento. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Tengo entendido que el promedio son, en senadores y diputados, estamos hablando en promedio de unos 32 millones de pesos. ¿Mensuales? Sí, sí. Pero de nuevo, incluye todo, incluye... ¿Por cada uno? Sí, en promedio. Arriendo, así como el promedio de 9.340.350 creo que es el promedio, diputados y senadores de la remuneración bruta, si no me equivoco es de 32 millones el promedio de estos asignaciones. Incluye sede distrital, pasajes, comida, todos los estudios que mandan a hacer, el sueldo de cada uno. Exactamente, todo lo que estamos hablando está incluido en esas asignaciones. Desde tu punto de vista, ¿te parece que es una cifra acorde? Mira, no soy experta como en esa materia, pero efectivamente los diputados y los senadores tienen, a ver, uno entiende que tienen una gran responsabilidad. Yo tampoco soy de las personas que dice que ganen, que las asignaciones sean, no sé, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos, porque eso efectivamente afectaría de alguna forma la labor parlamentaria. De hecho, ese es el argumento que ellos tienen. Entonces, la verdad es que, pero al mismo tiempo, o sea, me parece que tienen una responsabilidad importante. Esa responsabilidad requiere muchas cosas, moverse, tener asesoría. Los parlamentarios son personas elegidas por la ciudadanía, por lo tanto no tienen que ser expertos en todo. Se entiende desde ese punto de vista que tengan que tener asesores o asesoras, etcétera, pero tampoco me cierro a que se revisen esas asignaciones, porque efectivamente también hemos conocido muchos casos desde el retorno a la democracia, básicamente, de muchos excesos, asesorías verbales. Bueno, podemos hablar hemos conocido ciertos descriterios, pero no de todos. Hay gente que, hay muchos, de hecho yo creo que muchos parlamentarios ocupan de buena manera también sus recursos. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio. No me cierro, yo creo que es importante revisar las asignaciones. Si se hizo un gesto importante a la ciudadanía de ver las remuneraciones, yo creo que también es importante revisar en qué se están gastando esos recursos, si efectivamente son eficientes. Tal vez un análisis más exhaustivo nos pueda decir de que no, porque hay un estudio del PNUD que me estoy acordando en este momento, que del 2016, que también muestra que las asignaciones de los parlamentarios chilenos también, en comparación, es difícil medirlo y poder comparar mundialmente, pero de lo que se pudo comparar siguen siendo asignaciones muy altas, una de las más altas en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también requeriría una generosidad y considerar también el momento revisar las asignaciones y evaluar si es que hay algún tipo de ítem que de repente también se pudiera reducir. En primera instancia, Carolina, se discutió bastante que no se bajaran estas asignaciones porque tenía que ver con el sueldo de cada uno de su equipo. En algunos casos sí. Pero yo me pregunto, y de hecho lo vimos en la Cámara como hubo una protesta por parte de gran parte, en el fondo, de los trabajadores de cada uno de los parlamentarios. Yo me pregunto si es que no hay una regularización ni estándar de sueldo por cada uno de los integrantes del staff. ¿Esto no afecta o no aumenta la probidad? Lo que podría ser, yo creo que es un tema, yo creo que a ese tipo de cosas me refiero con que uno no tiene que negar como a discutirlo, a reflexionar y ver si que se pueden hacer mejoras. Lo que pasa es que eso depende mucho del perfil de asesor que el parlamentario o la parlamentaria requiera. Hay perfiles que son profesionales, de asesores y asesoras que ayudan en la redacción de los proyectos de ley, en minutas de contenido. Hay otros que tienen un perfil mucho más territorial, que son los que están trabajando en el territorio, en la sede, muchas veces atienden, no sé, a la ciudadanía, prestan otro tipo de ayuda, de información, de servicio. Entonces, yo no estoy segura si lo mejor es como tratar de estandarizar, porque de nuevo depende mucho de lo que requiera. De repente un parlamentario que es abogado va a requerir asesoría desde otro punto de vista que un parlamentario que es una cientista política, un sociólogo o una persona que tiene cuarto medio. Entonces, dependiendo, yo creo que hay que tener establecer ciertos criterios, pero también con cierta flexibilidad, porque las demandas que tienen los parlamentarios, también en qué comisiones están, también pueden variar.
Claro, estamos conversando con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Ahora, así como se tienen que rendir los gastos, por ejemplo, de hotel, de viajes, etcétera, ¿se tienen que rendir también las personas con las que uno toma la asesoría y filtrar si es que específicamente son personas idóneas para capacitarlas? No, hay un sistema que evalúa si la persona es idónea o no. Esto es como los sistemas de transparencia. Las personas se contratan y uno sabe a quiénes tiene contratado el parlamentario, cuánto gana, pero no hay un sistema que, un poco por lo que te comentaba anteriormente, no hay un sistema que diga si esta persona es idónea o no idónea, porque de nuevo, también depende mucho del perfil de profesional o de técnico de que requiera el parlamentario en la asesoría. Ahora, los parlamentarios también se apoyan mucho en los centros de estudio, como mencioné, y también en la misma Biblioteca del Congreso, que tiene un staff de profesionales de mucho peso, que son claro. Exactamente, es un buen nivel. Entonces, de nuevo, yo creo que las señales, es muy importante seguir avanzando en transparencia, pero no sé si estableciendo un criterio, pero sí cierto piso de que se está contratando a personas y los sueldos que están recibiendo son idóneos con la preparación que tienen, con los estudios que tienen, pero sobre todo con lo que necesitan los parlamentarios. Yo creo que en ese punto de vista hay que avanzar mucho todavía en transparencia. Hubo una polémica hace un par de años de un parlamentario que rendía incluso ropa que era de marca de lujo. No, claro, lo que pasa es que ahora estamos hablando como de los profesionales. Una cosa es rendir pasaje, muchas veces han habido también discusiones sobre comidas, cenas, alcohol. Claro, ese tipo de cosas podrían regularse. Lo que pasa es que los parlamentarios también siempre tienen estos argumentos de que ellos, por razones de negociación o del perfil de su cargo, las conversaciones que tienen que tener, los diálogos, a veces es muy necesario tener este tipo de encuentro, no en una comisión, sino que en otro tipo de... Entonces sí, ahí también hay que apelar un poco, no sé, hay que apelar como al criterio de los parlamentarios y las parlamentarias, pero como tampoco todo se puede dejar a la voluntad ni a la autorregulación, también es importante establecer ciertos criterios de transparencia y probidad muy importantes, pero también con cierta flexibilidad, con un poco lo que yo te decía anteriormente. Los parlamentarios y las parlamentarias tienen necesidades distintas, no solo por el dónde viven, sino que por los temas que trabajan. Entonces yo creo que hay que avanzar mucho todavía en transparencia y probidad, pero también no dejando amarrado tampoco tantas cosas que al final del día tampoco son tan relevantes. Claro, bueno, son relevantes para muchos otros, de todas formas, sí, considerando que es plata del Estado. Sí, claro. Estamos conversando con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Desde tu punto de vista, ¿crees que el Estado ha estado a la altura de lo que ha sido este estallido social? En el Parlamento, precisamente. Yo creo que desde el Congreso, si tuviera que ser un raya para la suma, yo creo que sí. Yo creo que hemos visto y lo digo porque yo creo que hemos visto un ejecutivo muy debilitado, y durante las últimas semanas, sobre todo, hemos visto con ciertas críticas. Uno puede criticar si el acuerdo es perfecto, los acuerdos son perfectos, no, el de la nueva Constitución, el de la agenda social, pero vemos a un Congreso que está tratando de dialogar, o sea, dialogando, tratando de ponerse de acuerdo, y con críticas más o menos tratando de buscar como la luz en la salida del túnel. Desde ese punto de vista yo creo que falta mucho por lo que avanzar, creo que muchísimo, creo que se han logrado todavía un poquitas cosas, pero creo que están haciendo un mayor esfuerzo, sobre todo si lo comparamos con el Ejecutivo, desde mi punto de vista. Bueno, es el punto de vista de Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Carolina, por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a un breve consejo, pero luego regresamos con un panel joven justamente para estar analizando toda la contingencia. Con 50 minutos y regresamos con Punto Noticias, y ya se lo adelantaba antes del consejo. Estamos en el panel joven justamente para conversar con quienes han sido la generación protagonista de este estallido, y para eso quiero saludar a Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido, Ignacio. Muy bien, gracias. Y también quiero saludar a Esteban Kuhlman, quien es presidente de la Juventud Radical. ¿Cómo estás, Gracias, Esteban? Por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo, y quiero partir hablando de justamente lo que comentaba recién. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de los jóvenes en este estallido social? Parto. Bueno, para mí, entender el rol de los jóvenes en este momento, creo que primero tenemos que entender un poquito la situación. De la forma que yo lo veo, es que tuvimos un estallido social el 18 de octubre, ¿cierto? Y eso desencadenó en un proceso histórico para Chile que ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra sociedad.
Entonces me gusta verlo de manera cronológicamente. Creo que tuvimos un estallido el 18, que durante una semana más o menos sacó lo mejor de los chilenos. Empezamos a juntarnos, tuvimos cabildos, fue transversal el movimiento a clases políticas, a edades, todos salimos a la calle, hasta que llegó un periodo de quiebre, donde nos dimos cuenta que el gobierno no pudo como asumir muy bien los cargos, no se pudo mover muy bien, lo que desencadenó después en un periodo que sacó lo peor de la sociedad chilena a flote. Lo que vimos en el portal La Dehesa el otro día fue terrible en realidad. Y yo creo que hay cuatro cosas que son... cuatro aspectos que son los más malos que hay que considerarlos. Primero es la desconexión total que tienen las élites empresariales y políticas en el país. La segunda es la desigualdad que hay en el país. No desigualdad de ingresos, no desigualdad de oportunidades, desigualdad de trato. Y la tercera es que tenemos un gobierno que es indolente, que no se la ha podido. Y lo cuarto es que nuestras fuerzas castrenses, el ejército, los carabineros, son fuerzas incapaces. Entonces yo creo que para solucionar esto, el rol de los estudiantes, de los jóvenes, lo que tienen que hacer es un poco concentrarse en esto que es como el valor de las palabras. O sea, estamos con una sociedad donde hay mucho abuso y no se le toma el peso a la palabra abuso. Entonces, si empezamos a fijarnos en esto, podemos despolitizar un poco el problema y solucionar esto. Que no haya tanta desigualdad de trato. Yo creo que tenemos que partir los estudiantes. Que no sea un tema de izquierda contra derecha, sino que sea todos por la dignidad que se merece el país. Entonces yo creo que por ahí va el rol de los jóvenes. Es la apreciación de Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile, pero también quiero escuchar cuál es tu análisis, Esteban Kuhlman, presidente de la Juventud Radical, con este rol de los jóvenes en este estallido social. Sí, bueno, el rol de los jóvenes primero es fundamental porque si no fuera por los jóvenes que empiezan con la evasión masiva dentro del metro, este estallido social tal vez no habría pasado. Pero aún así el tema de la evasión, de la salida a la calle, de muchos jóvenes de diferentes sectores políticos, de diferentes estratos sociales, no es de ahora. O sea, los jóvenes de nuestra generación están saliendo desde el año 2001, después el 2006 hubo un fuerte estallido de los pingüinos, y el 2011 en el gobierno de Sebastián Piñera también hubo un movimiento estudiantil muy importante que buscó la educación gratuita y se buscó por todos los caminos, marchas multitudinarias, Genkidama por la educación, la Besatón, formas muy pacíficas y muy creativas de hacer protesta, y estas simplemente no fueron escuchadas. Estas, claro, no fueron escuchadas en ese momento. Posteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet hubo un guiño a la educación gratuita, se trató de avanzar en eso, la derecha lo frenó de frentón para hacerla 100% gratuita y de calidad como debería ser. Pero ahora pienso que ya la paciencia de la ciudadanía se perdió. Ese es el tema principal. La paciencia de los jóvenes se perdió porque ellos no solo reclaman ahora por educación y por los temas que atañen a los jóvenes, sino que además marchan y marchamos por nuestros abuelos, por nuestros padres, por sueldos dignos, por fin a la AFP. Y ese es un tema que los jóvenes han puesto en la esfera pública. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, y hablando un poco del lenguaje joven, últimamente hemos visto cómo se ha viralizado bastantes generación D. ¿Creen ustedes que tienen que ver? Porque esta misma generación no vivió la época de la dictadura y por ende no tienen o no, le han perdido un poco este respeto al rol del orden público. También a las fuerzas de orden les faltan el respeto, han dicho muchas otras personas de otras generaciones. Claro, yo pienso que más allá de faltar el respeto es que hoy en día los jóvenes no están dispuestos a aguantar estos abusos, porque hemos visto muchos abusos de la fuerza policial en videos, en diferentes medios informáticos, pero los jóvenes ya no tienen ese miedo, porque hoy en día cualquier persona tiene una cámara. No es lo mismo que en dictadura, cuando desaparecían las personas y nadie sabía nada. Hoy en día todo está grabado, todo está documentado y en cada esquina hay una persona con un celular. Entonces los jóvenes hoy en día ya no tienen miedo, ya no tienen este mismo resquemor que tienen los más adultos. Entonces nos enfrentamos a imágenes en donde hay marchas multitudinarias, más de 1 millón de personas acá en Santiago. Yo personalmente soy del sur, soy de Concepción, y allá en Concepción marchas
Hemos visto un movimiento bastante intenso. 400.000 personas, 300.000 personas marchando en el centro de Concepción es algo nunca antes visto. O sea, yo hablo con gente de generación que estuvo en la dictadura y de todas las protestas multitudinarias que habían ahí, pero no se compara a lo que hay hoy en día. Tomás, ¿cómo recibes tú este planteamiento? Sí, yo creo que igual es una forma de verlo. Yo creo que tal como se dice comúnmente, esta es la generación que despertó, ¿cierto? Y eso es porque nos dimos cuenta que unidos como jóvenes de verdad podemos lograr cosas. Y de la forma que se lo ha tomado el gobierno, cuando el gobierno sale hablando y se refiere a violencia, represión, más carabineros en la calle, más militares, yo creo que le está tratando de apagar el fuego con gasolina y prende más a los jóvenes. Entonces estamos más motivados por lograr cosas que no van a parar hasta que las logremos en realidad. Esa es la forma que yo lo veo y creo que el miedo a carabineros, el miedo entre comillas, se hace marginal cuando las diferencias y el abuso es tan grande como nos hemos dado cuenta ahora. Ahora, si es que lo analizamos desde este punto de vista y esta gran participación, sobre todo propulsada por el público más joven que se ha convocado en las calles, ¿se podría también contemplar que se va a ver reflejado para las votaciones, considerando este interés cívico? Eso yo pienso que es un punto de quiebre en cuanto a la participación ciudadana. Hasta el día de hoy la participación ciudadana por medio del voto voluntario y por medio de todos estos problemas que hay en la política, de corrupción, etcétera, han bajado el interés de las personas en participar en tanto elecciones como ser candidato, etcétera. Por lo tanto, hoy en día yo pienso que ese switch debería cambiar y los jóvenes deberían volcarse, y sobre todo en el plebiscito de abril, a las calles a expresar que queremos una nueva constitución, a expresar lo que quiere la ciudadanía para esta nueva constitución. Y eso es fundamental que los jóvenes expresen su voto, expresen su voluntad por medio de esto. Tomás, ¿crees tú que se va a ver reflejado, así como se ve reflejado en las calles, se va a ver reflejado en la votación, en el sufragio? Yo creo que sí. Se está hablando ahora de voto obligatorio. Yo creo que, bueno, de esa manera una forma... Se dice que en primera instancia sería voluntario, claro, y en la segunda ya sería obligatorio. Sí, ya sería obligatorio, pero yo creo que de todas maneras la gente va a participar más. Creo que ahora estamos todos más metidos en la contingencia en sí. Y creo que la gente ha ido tomando conciencia de la importancia de la participación ciudadana. Entonces, al momento de tener este sufragio, creo que sí, se ha reflejado de todas maneras. Se ha comentado mucho, sobre todo en redes sociales, que sabemos que ha sido una gran vitrina y también bastante protagónica en todo este movimiento, que este estallido social se ha criminalizado. ¿Creen ustedes que es efectivo considerando las medidas anti-encapuchados, anti-saqueos que también se han propuesto por parte del gobierno? Sí, yo pienso que aquí el gobierno tiene un problema serio. O sea, la calle pide no más FP, pide un sueldo mínimo digno, piden jubilaciones dignas. La calle está pidiendo dignidad, no está pidiendo nada que no le corresponda a los ciudadanos de Chile, porque plata en el fondo en Chile hay. El tema es quiénes tienen estos recursos y quiénes no quieren soltarlo. El gobierno ha tomado un camino, para mí, totalmente errado. Mientras estas son las demandas sociales, sus propuestas son anti-encapuchados, anti-barricadas, anti-insultos, etcétera, etcétera. Pero todas estas barricadas, todos estos encapuchados se pueden solucionar simplemente respondiendo a las demandas ciudadanas. Esa es la mejor ley anti-encapuchados que pueden hacer. Subir el sueldo mínimo, acabar con la AFP, mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno. Tomás, sabemos que tú has estado mucho en las marchas. ¿Consideras también que este movimiento se ha criminalizado, como muchos lo han llamado? De todas maneras, yo creo que acá pasa que el gobierno no ha tratado de hacer algo que podría resultar básico pensarlo en un principio. Todos sabemos, se sabe, no solamente las personas que asistimos a las manifestaciones, que la gente está pidiendo tres cosas principales, ¿cierto? Sistema de pensiones que funcione, salud y educación. Entonces, ¿por qué en vez de hablar de represión, el gobierno trata en su próximo discurso de hablar de esas cosas? Salió una imagen hace poco en redes sociales que hacían como el recuento de palabras que usó Piñera en su último discurso. Violencia, represión, saqueo, etcétera. AFP, pensión, salud no nos mencionó nunca. Entonces, ¿por qué el gobierno no trata un poco de irse por ese lado, llevar ese camino y no tratar de la solución corta o cortoplacista o la mala forma de verlo, que sería sacando más carabineros a la calle, más militares, más represión, más enfrentamiento? Como que a mí no me hace sentido al menos.
Estamos conversando con Tomás Prado, que es estudiante de Economía de la Universidad de Chile, y también con Esteban Kuhlman, presidente de la Juventud Radical, que son parte de nuestro panel joven. Quiero conversar justamente, tú mencionabas estas 3 solicitudes de las personas que se encuentran en las manifestaciones y los dices con bastante conocimiento, ya que te encuentras trabajando en lo que se llama la propuesta de Chile, que tiene que ver con escuchar, tomar nota de cuáles son las demandas que se piden justamente en estas manifestaciones. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Sí, de todas maneras. La propuesta de Chile es un proyecto de consulta ciudadana que proviene de la ciudadanía misma, de Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, para entender un poco cuáles son las demandas reales de la gente, elaborar un diagnóstico y después elaborar una propuesta para entregársela al gobierno. La idea de esto es preguntarle a la gente qué es lo que ellos quieren de lo que se está hablando, porque pasó mucho que al principio de este conflicto, las instituciones tradicionales como partidos políticos, centro ideológico, se encerraron y trataron de formular sus propias propuestas y las pusieron en la mesa de discusión. Y como esas instituciones no son representativas, sus propuestas tampoco lo fueron. Entonces, al momento de discutir estos temas, el problema se agudizó más y la crisis fue peor, el estallido fue mucho más grande. Entonces nosotros creamos la propuesta de Chile, que es una encuesta que la estamos haciendo principalmente de manera virtual. Ustedes la pueden ver en la propuesta de chile.cl. Responden esta encuesta de 4 preguntitas, nos llega a nosotros, hacemos el análisis de datos. La estamos mostrando en este momento. Buenísimo, buenísimo. Entonces métanse los que puedan a responderla. Son 4 minutitos, 4 preguntas. Y ese es el tema. Vamos a recoger todos estos datos, vamos a formular, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer una propuesta que se la vamos a llevar al gobierno ahora en diciembre para que de una vez por todas se pongan en la mesa de discusión los problemas que de verdad le aquejan a la gente. Sobre todo considerando, Tomás, que este es un movimiento que no tiene un petitorio concreto. A pesar de que todos podemos escuchar qué es lo que se pide en las calles, no hay nada que lo pueda graficar. ¿Qué te parece, Esteban, esta iniciativa? No, fantástica, porque realmente eso es lo que se necesita. O sea, escuchar concretamente a la gente, escuchar lo que necesita el pueblo. Y por medio de una consulta, por medio de participación, es lo más apto. Para mí, por lo menos, es lo principal. El tema es que el gobierno se ponga en el lugar de la gente y escuche estas demandas. Pues. Eso es lo principal. Porque los partidos políticos podemos hacer algunas propuestas, la ciudadanía puede hacer propuestas, pero si el gobierno, el ejecutivo, no se pone los pantalones con esta crisis social, esto va a continuar. Tomás, si pudieras hacer algo así como un ranking de cuáles son las principales demandas que ustedes han recibido. Mira, es que en este momento no hemos pasado por el análisis de datos, entonces no quiero como imponer mi visión política frente a los datos. Prefiero de verdad como omitir esa respuesta. ¿Como ciudadano? Como ciudadano, yo de verdad creo que tenemos que tener 2 cosas en este momento principalmente. Una agenda a corto plazo y una agenda a largo plazo. Corto plazo, enfocada en la dignidad de las personas. Se está muriendo gente esperando ahora en FONASA. FONASA tiene, creo que 11 millones de pacientes, sino 15 millones, claro, el 80% de toda la gente, y tiene capacidad para 5 millones de personas. Entonces, tenemos que mejorar de alguna manera el sistema de salud, pensiones dignas también, salario digno también, pero también una agenda a largo plazo, que es lo que creo que le falta un poco al gobierno. Yo creo que no nos han mostrado un poquito para dónde va la micro. No nos dicen algo de salario mínimo ahora, ya 350.000 con subsidio del Estado, ¿cierto? Pero no nos dicen a cuánto quieren que llegue en 2 años. Entonces yo también haría una agenda a largo plazo que esté enfocada también en la comunidad. Como le escuché a un empresario hace poco, Cardone, decía que esta crisis es una oportunidad excelente para Chile y que él piensa que Chile va a pasar esta crisis y va a crear un modelo enfocado en la comunidad que va a ser después replicado en países de otros lugares del mundo. Y yo también tengo mucha esperanza de este modelo si es que seguimos presionando y se hacen los cambios y el gobierno escucha finalmente lo que la gente quiere. Entonces, la propuesta de chile.cl para participar y así poder tener un petitorio concreto, una buena iniciativa, pero también conversando de jóvenes con iniciativas y bastantes activos. Nos encontramos con Esteban Kuhlman, presidente de la Juventud Radical, y quiero preguntarte, Esteban, ¿cuál es el rol de los partidos políticos en este movimiento? Bueno, lo primero es decir que el rol que tienen que tener los partidos políticos por obligación es un rol de observancia. No podemos ser los partidos políticos quienes lideremos este movimiento, porque no somos nosotros los llamados a liderarlo. Es la ciudadanía, es la gente, son los pobladores, son los estudiantes, son los jubilados. Son en el fondo los chilenos y chilenas quienes tienen que liderar esto. Por lo tanto, los partidos políticos, cuando de repente veo algunos matinales que traen políticos noventeros,
los Viera Gallo, Moreira, etcétera, a traernos todas las soluciones, a mí me da un poco de risa porque pienso, han tenido 30 años para solucionar esto y todos dicen que se veía venir, pero ninguno hizo nada. Entonces los partidos políticos hoy en día están muy descalificados en cuanto a su trabajo con la ciudadanía. Y en eso mismo nosotros tenemos que hacer un mea culpa, o sea, no podemos seguir con estas lógicas que han llevado al desprestigio total de los partidos políticos. Nosotros como jóvenes nos hacemos cargo de los errores de nuestros compañeros o correligionarios de los partidos adultos que han llevado y han hecho esta política de cúpula. Pero nosotros como jóvenes y como yo, presidente nacional de la Juventud Radical, me considero una persona del pueblo, una persona de esfuerzo, de población. Estudié con CAE, entonces yo y la gran mayoría de los jóvenes de Chile no ha tenido los privilegios que ellos tuvieron. No ha tenido estudios en el extranjero gracias al exilio y volver con otras ideas a finalmente hacer un Estado neoliberal. Nosotros tampoco queremos un Estado socialista como radicales, simplemente queremos dignidad para la gente y eso lo está exigiendo la gente y no está necesitando de los partidos políticos. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo, porque no hemos sido capaces de interpretar la realidad ni las demandas de la ciudadanía por 30 años. Por lo tanto, hoy en día nosotros lo que tenemos que hacer como partidos políticos es sacar lección de la organización, sacar lección de las demandas y eso transmitirlo en futuras elecciones. Nosotros como radicales estamos enfocados en ganar este plebiscito, que gane el sí, hacer una nueva constitución y creemos que esta es una oportunidad para que Chile pase al desarrollo. Chile con una constitución moderna, con más dignidad para las personas, va a pasar a ser un país moderno, porque Chile tiene los recursos para ser un país de, como los tanto que nos gusta mirar, ¿no? Que en Finlandia pasa esto, que en Holanda pasa esto otro, pero estamos en Latinoamérica y estamos con políticos latinoamericanos, no estamos con políticos neozelandeses, ni holandeses, ni nada por el estilo. Por lo tanto, ahora es el momento en que los partidos o se ponen las pilas o van a desaparecer. Extiendo la pregunta también a Tomás. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol de esta clase política? El rol de la clase política. Mira, me gusta pensarlo igual de esa manera. Yo igual, por el mismo proyecto que estoy liderando en este momento, culpo un poquito a la clase política por la poca representatividad que tienen. O sea, tienen una crisis de representatividad en este momento, partidos políticos con un 2% de aprobación por la gente. Y lo mismo, o sea, han tenido 30 años en los que de verdad no han podido hacer las cosas que la gente necesita en este momento. Pero me gusta el hecho de que la gente se esté juntando, estén conversando y estén haciendo, y que surjan iniciativas desde la misma sociedad civil que puedan resolver los problemas que le aquejan a la misma. Entonces, sí, no estoy muy a favor de la clase política en estos últimos tiempo de crisis social. ¿Creen ustedes que este rol se extiende en general? ¿Ustedes los indican solo al gobierno de turno o también, por ejemplo, desde tu parte hacen un mea culpa a todos los actores políticos? Claramente yo no creo que el problema sea de este gobierno, es claramente un problema desde la vuelta a la democracia. Esta transición eterna que no se ha terminado y que por fin podría terminarse el año 2020 si es que tenemos una nueva constitución, es lo principal. Los partidos políticos han estado atrasados en cuanto a las demandas, están desconectados totalmente de lo que quiere la gente. Es cosa de ver. ¿Y qué es lo que nos entregó la concertación? Una deuda de 23 millones de pesos por yo tener que estudiar porque mi papá no tenía los medios para poder pagar la educación. Los partidarios quizás de Joaquín Lavín en esa época sí no necesitaban el CAE, por lo tanto no tuvieron esos problemas, pero la mal llamada clase media sí los tiene y son todos los que votaron por la concertación. Entonces, ¿qué terminaron haciendo los políticos? Aprovecharse de la gente que los eligió.
Te quiero agradecer, Esteban Kuhlman, presidente de la Juventud Radical, por tu tiempo y quien viajó a Santiago para estar en Punto Noticias. Se agradece mucho. De las 5 de la mañana vengo viajando. Muchas gracias, no se te nota para nada. Y también quiero agradecer a Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile y también que comienza con esta iniciativa de la propuesta de Chile para tener un petitorio, que estamos poniendo ahí la página web en pantalla. Muchas gracias por su tiempo. Y van pasando noticias de último minuto. Se complican desgraciadamente las negociaciones sobre las reglas del proceso constituyente, así al menos lo titula Cooperativa, y sigue adelante no exentas de complicaciones las negociaciones de los partidos políticos en mira a la puesta en marcha del proceso constituyente. La Comisión Técnica está trabajando en el borrador del proyecto que autoriza el anunciado plebiscito de abril próximo y en la definición de las reglas de la futura convención constitucional. Uno de los principales nudos en las últimas horas es que el oficialismo plantea la tesis de la aprobación de 2/3 para el texto final de la nueva Carta Magna. Sobre eso y también sobre la contingencia vamos a estar conversando con Alberto Undurraga, quien ya está en nuestro panel, exministro de Obras Públicas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ignacia, por la invitación. Quiero comenzar con esta efervescencia que podemos ver en las calles. ¿Cómo la recibe usted como exministro? Bueno, la verdad que ya han pasado 40 días desde el 18 de octubre, este estallido social, la verdad que tiene causas que son más profundas que lo que puede haber estado pasando justamente ese día y la verdad que tenemos que reconocer que si bien construimos un país con muchas luces, porque tiene luces también, tiene avances, tiene avance en distintas materias, en infraestructura, en materia social, pero también con una sombra que ha sido permanente, que tiene que ver con la desigualdad. Y la verdad que eso estalla hoy día. Los politólogos y los sociólogos lo podrán explicar después cuando haya más perspectiva histórica, pero yo creo que el desafío nuestro como país es que esto se constituya en una oportunidad, para mejorar como país, para acoger este conjunto de demandas, ponerla en un nuevo pacto social y a partir de ello entonces construir un nuevo país. Pero llevamos harto tiempo, ya llevamos 40 días y hay buenas noticias durante estos 40 días, pero también hay malas noticias. Ahora, usted lo ve como exministro, pero también usted se encuentra en las calles. Usted ha realizado y ha participado de varios cabildos autoconvocados. ¿Usted cree que la participación ha aumentado últimamente este interés cívico? Sí, ha habido un interés mayor. Si uno preguntara en mayo de este año, el interés por la Constitución estaba en el último. Ahora es un bestseller en la última prioridad, claro, y hoy día es lejos no lejos, pero una de las primeras prioridades, ¿no? Pero fíjate que cuando uno escucha los distintos cabildos en Maipú, o conversaciones en el norte, o en San Bernardo, en distintos lugares del país, uno ve claro un interés de cambio de Constitución y bueno que ese acuerdo del 15 de noviembre, más allá de las turbulencias, que yo las veo como turbulencias, pero que debieran pasar y mantener esa línea de acuerdo. Hay otros dos acuerdos que son sumamente necesarios también y van de la mano, que es un acuerdo de agenda social y un acuerdo de orden público y derechos humanos. Los dos de la mano. Fíjate que el gobierno comete un error cuando en materia social va tema, por goteo. Hoy día este tema, mañana este. La verdad que podemos perfectamente como país acordar una especie de cronograma de acuerdo, de manera tal de que nos pongamos todos de acuerdo que en diciembre van a salir estos dos temas, pensiones y CAE. En enero, medicamentos y salud. Agendarlos y acordar que esa es la fecha tope. ¿Eso qué permite? Existe la convocatoria necesaria, por ejemplo. Exactamente. Eso permite varias cosas. Primero, genera un cierto horizonte, que están todos los temas puestos en la... Entonces, si hay alguien que se está movilizando por CAE y en enero dice, bueno, pero ya está en la agenda. En enero se va a ver, tengo que esperar porque hay otro tema antes, primero. Segundo, permite que técnicamente puedan ser mirados todos los temas. Tercero, permite que haya participación ciudadana, porque uno convoca para cada uno de los temas a la Unión Social, a las distintas organizaciones. Y cuarto, da cierta certeza. Y la verdad que esto no garantiza el éxito, por supuesto, porque después cada uno de los acuerdos hay que cerrarlos. Pero es un camino que es un mejor camino que el que se está haciendo hoy día, que tema por tema como por goteo, ¿no? Si a esto le sumamos que ocupemos los recursos que Chile tiene ahorrado en el exterior para las crisis. Si esto no es una crisis, bueno, ¿qué lo es, no? Que ocupemos esos recursos para poder resolver esta demanda social, la verdad que es un camino de solución. Entonces, a mí me gustaría ver el mismo esfuerzo que se puso
ese día 15 de noviembre, en que estuvieron hasta tarde, y prácticamente todas las fuerzas políticas firmaron un acuerdo por una nueva constitución y por la paz, así le llamaron, ese mismo esfuerzo ponerlo en un acuerdo de agenda social con cronograma, con fechas, porque mira, cuando era alcalde, cuando era ministro también, pero sobre todo cuando era alcalde, cuando uno está en los distintos recorridos en la calle, a uno le pregunta, ¿no? Oiga, mire, esto, y son 25 cosas. Y yo entiendo que cuando son 25 cosas no se pueden todas, pero uno sí puede decir, mire, esta se ve en tal fecha, esta en esta y esta en esta. Darle prioridad de urgencia en el fondo. Y cuando las cosas tienen fecha, uno entiende, dice, ¿sabe qué? Sí, en realidad, tiene fecha relativamente cerca, no estoy diciendo 2 años después, estoy diciendo de aquí a 3, 4 meses que todos los temas sean resueltos. Ahora alguien me podrá decir en la casa que esto no es una normalidad, no funciona así. No, la ley de presupuesto funciona así. Siempre a finales de noviembre tiene que estar resuelta la ley de presupuesto. Por lo tanto, si la ley de presupuesto funciona así, ¿por qué no lo podemos hacer para otros acuerdos? Ese es mi punto. Ahora es un punto que yo mirándolo de manera externa parece bastante básico. Sorprende que no existe un orden de esta manera. Usted mencionaba esta reunión que fue histórica entre todos los partidos políticos y le quiero consultar justamente por lo mismo. ¿Cuál cree que ha sido el rol de esta clase política ante este estallido, justamente? Bueno, yo creo que ha habido distintos roles. Primero, mea culpa, ¿no? Cuando hay un estallido social de esta naturaleza y que no pudo ser previsto por nosotros o que pensábamos que las distintas cosas tenían un cierto plazo de solución, hay un mea culpa, ¿no? De que las luces con el país que hemos construido con bastantes luces, también estas sombras, y la verdad que lo pudimos haber enfrentado de distintas formas, probablemente, si uno lo mira hacia atrás. Por cierto, tienen mucha más responsabilidad aquellos que se negaban a los cambios, aquellos que impulsábamos cambios, creo que tenemos menos, pero de todas maneras tenemos algo. Pero es una primera parte, pero hay una segunda parte que uno ha visto a buena parte de la clase política, no toda, pero buena parte con ánimo de llegar a acuerdos. Entonces, este buen ejemplo que fue el acuerdo en materia constitucional, tenemos que repetirlo en materia de agenda social. Pero la única forma de hacerlo, de manera tal de poder descomprimir y poder decirle a la gente, ¿sabe qué? Cambiemos la movilización, en vez de estar en la calle, vámonos y movilicémonos en las distintas comisiones, los distintos equipos que van a haber pensiones, en las distintas comisiones, distintos equipos que van a haber CAE, distintas comisiones, distintos equipos que van a haber precio de medicamentos, en fin. Pero para ello se requiere una agenda social acordada con fecha. Mira, se lo hemos dicho en todos los tonos al gobierno, por lo pronto a nuestros parlamentarios, a nuestra gente que han empujado en la misma dirección, pero digo, mira, si no lo hacemos, esto tiende a no acabar nunca, porque todos los días se enfrenta una demanda, pero después viene la otra, en vez de ponerlo en una línea de tiempo que permita darle horizonte, certeza, y encauzar las energías, tanto técnicas como de participación ciudadana. Bueno, usted mencionó que no había sido previsto por gran parte de estos actores políticos. ¿Cree usted realmente que fue eso o que fue subestimada la ciudadanía ante las demandas? Bueno, es que son dos caras de lo mismo, ¿no? El no haberlo previsto... ¿Se esperaban un movimiento así de radical, de intenso? Mira, el año 2011 hubo un movimiento muy intenso de los jóvenes estudiantes, algunos de ellos son diputados hoy día, y resulta que la ciudadanía finalmente lo encauzó en la política y se eligió un gobierno que tenía eso como bandera, gratuidad en la educación, en fin, y se implementó una política de gratuidad. De hecho, hoy día dentro de las demandas principales no aparece. Por supuesto, hay cosas que hacer en educación, pero no aparecen las demandas principales porque hay algunas cosas bastantes que ya están hechas, particularmente la gratuidad, el cambio del sistema educacional, en fin. Si uno mira lo que está sucediendo hoy día, y uno dijera el país óptimo, el país de la oportunidad, es encauzarlo en un proceso que finalmente termina en cambios significativos en pensiones, que termina en cambios significativos en salario mínimo, que termina en cambios significativos en precio de medicamentos, que termina en cambios significativos en adecuar los ex CAE a la gratuidad actual, en fin. Pero ello requiere un acuerdo sobre eso. Uno ve en las distintas mesas que hay buena disposición. Sin embargo, algo pasa que este instrumento no se concreta. Y de la misma forma, junto con ello, una suerte de acuerdo de seguridad pública y derechos humanos. Las dos cosas a la vez, porque uno ve también a veces en los distintos sets de televisión y las distintas entrevistas, gente que critica muy fuerte los hechos de vandalismo, los saqueos y la verdad, la destrucción que ha habido y que hay que criticarla y muy fuerte. Pero no critica con tanta fuerza los atropellos a los derechos humanos. Y a la inversa, hay gente que critica muy fuerte los atropellos a los derechos humanos, el uso indiscriminado de la fuerza.
y hace eco, por supuesto, los informes de los distintos organismos internacionales, pero no critica tanto lo del vandalismo. Y hay que criticar las dos. Las dos formas de violencia son inaceptables. Y eso también puede ser parte de un acuerdo con medidas. Pero esto va de la mano de la agenda social, porque a la medida que uno avanza en la agenda social, lo decían los jóvenes antes, que estaban antes de que entrara yo al estudio, en la medida que uno avanza en la agenda social, la verdad que va a haber menos gente movilizada porque van a estar trabajando la agenda social en vez de en la calle reclamando. Usted me ha hablado bastantes veces de el hacer estas dos cosas al mismo tiempo y que sean eficientes. Y también comentábamos con respecto a la ley de presupuesto, y le quiero consultar justamente por el rol que ha tenido el ministro Ignacio Briones en este estallido, justamente considerando que ha sido algo así como un articulador de acuerdos. Recordemos que él ha podido lograr transar, por decirlo de alguna manera, con el Poder Legislativo. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que el ministro Briones de alguna forma le cambió esa cara hostil que tenía el gobierno en esa cartera a una cara amable y dispuesta a acuerdos, ¿no? Recordemos que se le llamó cuando ingresó como el ministro del pueblo. Sí, pero desde símbolos, no sé si ustedes recuerdan cuando se baja en una carretera a hablar con... Cuando fue bloqueado en la carretera camino a Valparaíso. Y hasta renunciar a cosas que a mí me parecían una aberración en su momento, pero el gobierno la defendía, que era lo de la reintegración tributaria con el resto de las medidas, ¿no? Y finalmente, y que el ministro anterior había señalado que eso no se cedía, etcétera, etcétera, y él la verdad que con un criterio de realismo, a lo mejor sin estar tan convencido respecto al fondo, pero con un criterio de realismo la verdad que lo resuelve. Yo creo que actitudes como las del ministro Briones por el lado del gobierno, tú sabes, yo soy de oposición, pero actitudes del ministro Briones como del lado del gobierno ayudan a generar estos acuerdos, pero no bastan con un ministro. No basta tampoco con dos ministros. Aquí se requiere una decisión completa del gobierno de toda la agenda social, ponerla en un solo acuerdo. Usted habla de que no basta solo con un ministro. Desde su punto de vista, ¿cree que estuvo bien este cambio de gabinete que articuló el presidente Sebastián Piñera ante la crisis? Mira, al presidente no le quedaba otra opción que cambiar de gabinete. Si estuvo bien o no estuvo bien, no sé. Yo creo que sin duda el cambio de cara, tanto en interior como en Hacienda, son los símbolos y eso es bienvenido, son más dialogantes y eso ayuda. Pero todavía falta, no basta con que haya ministros dialogantes, sino que lo que se requiere es esto llevarlo al papel. Y hay un buen antecedente, el buen antecedente es el 15 de noviembre. 15 de noviembre, acuerdo en materia constitucional. Bueno, hagamos un acuerdo igual en materia social y hagamos un acuerdo igual en materia de orden público y derechos humanos. Eso es perfectamente posible. Y si lo hacemos, esto puede ser una oportunidad. Si no lo hacemos, la verdad que los países también pierden una oportunidad. Y los países cuando no les va bien, cuando no toman los acuerdos, cuando no aprovechan las oportunidades, retroceden. Y nosotros todavía tenemos la posibilidad de que esto sea una oportunidad y no un retroceso, pero nos queda cada vez menos tiempo. Estamos conversando con Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas, y quiero que me acompañe a ver imágenes de último minuto. Se trata de la salida del Hospital Padre Hurtado del ministro de Salud, Jaime Mañalich, con imágenes bastante violentas. Las publica justamente un periodista de prensa, Davor Juranovic, de TVN. Imágenes que llaman la atención por la agresividad, y recordemos que no es la primera vez que el ministro de Salud hace presencia, como comentábamos anteriormente, en los sectores de conflicto, pero pareciera que el rol de él ha sido bastante efervescente, sobre todo por los trabajadores de la salud. ¿Qué le parece a usted la reacción de las personas? Bueno, en primer lugar, creo que no es aceptable ninguna violencia, por mucha animadversión que uno le tenga a una persona, por mucha crítica que uno le tenga a una persona. No es la violencia el camino. Si nosotros como sociedad empezamos a validar la violencia como camino, eso puede ser un camino sin retorno. Pero le tengo, para poner como antecedente, recordemos que esto se da en el marco de que trabajadores del Hospital Padre Hurtado deciden cerrar el día de hoy las dependencias y dejar de atender, ya que han recibido cerca de 9 disparos. Conversábamos en el matinal Hola Chile con trabajadores y nos mostraban imágenes de impactos de balas, la que le rozó un padre en pediatría que tenía a su niño en brazos. Entonces, eso también es violento. Por supuesto que es violento. O sea, cuando decimos que la violencia en ninguna de sus formas, ni el vandalismo, ni los ataques de ningún tipo, ni los atropellos de derechos humanos de agentes del Estado, ni tampoco las funas que se puedan estar haciendo, ¿no? Ninguna de las violencias. Pero la pregunta es, o creo que la pregunta es, ¿cómo vamos reduciendo los niveles de violencia? Alguna gente cree que solo con leyes, que solo con normas, que solo con acción policial. Las leyes, normas y la acción policial dentro del protocolo son necesarias.
pero de la mano y en paralelo tiene que ir la resolución del problema de fondo. Y el problema de fondo es la agenda social. Y la agenda social no por goteo. No, hoy día vamos a ver una cosa y mañana vemos la que sigue sin ninguna certeza. No por goteo. Pongámoslas en un plan y acordemos el plan. Eso es posible. Ahora estamos hablando de la agenda social, también hemos hablado de temas constitucionales, pero ¿cuál es el análisis que usted hace para este estallido y cuál es la vía de salida, la vía de escape, que sabemos que es una de las preguntas que usted ha realizado en estos cabildos? A ver, tiene que ver con estos tres acuerdos, ¿no? El acuerdo constitucional, acuerdo de agenda social y acuerdo de orden público y derechos humanos, pero... Estamos en el camino, entonces. Sí, pero lo fundamental aquí es la recuperación de la confianza, que va a ser un camino que de verdad se va a cumplir. Mira, hay un programa de vivienda que se llamaba Quiero mi barrio, cuando era alcalde, ha cambiado de nombre, pero sigue siendo lo mismo, que era intervenir con obras en los barrios más vulnerables. Y cuando uno llegaba a los barrios, uno veía que la gente lo miraba con harta desconfianza porque le habían prometido muchas veces que se iba a arreglar. Y tenían toda la razón. Es bien parecido, ¿no?, a lo que pasa hoy día. Esta incredulidad. Exactamente, desconfianza respecto a si se va a resolver o no se va a resolver. Sin embargo, había una fórmula que se llamaba la obra de confianza. Una pequeña obra, la primera, que se hacía y se hacía rápido. La gente decía, mire, todavía no le creo mucho, pero le voy a dar la posibilidad de cumplir. La obra de confianza. La pregunta es, ¿construimos la obra de confianza en materia social? Porque la gente mira, pucha, subir la pensión básica solidaria, ¿suficiente o no suficiente? Y en cada una tenemos una disputa sobre si es suficiente o no suficiente. Creo que esa obra de confianza, esa construcción inmediata que permite al menos decir, mire, le voy a dar la posibilidad de cumplir, es pactar con fechas cuándo se va a resolver. Agenda de cronograma en lo social. Pactar con fechas. No estamos pactando el fondo, porque en el fondo a mí me gustaría entonces que en materia de pensiones hubiese solidaridad y no solo capitalización individual. Y que hubiese una intervención a la forma como trabaja las AFP y que la pensión solidaria subiera. En fin, vamos al fondo cada uno de los temas. Pero momento. Si el fondo lo podemos dejar para la segunda conversación, pero pactemos entre todos un camino de encauzamiento de la crisis, ni siquiera salida, de encauzamiento. La necesidad de los acuerdos, del diálogo. Sí, porque si no se cumple en la mitad, se echa para atrás. Pero eso lo podemos pactar, eso lo podemos trabajar. Hay un buen antecedente, que es lo constitucional. Bueno, ¿por qué no hacerlo también en esta materia? Conversamos con Alberto Undurraga, exministro de Obras Públicas, también exalcalde. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y para terminar con Punto Noticias, queremos dar una precisión en información en honor a la transparencia. Anteriormente conversábamos con Carolina Garrido, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Hablábamos del monto de la asignación parlamentaria. Ella comentó que eran 32 millones, sin embargo, rectifica que son 23 millones la suma con la que cuentan y con la que, recordemos, no será rebajada en un 50%. Nosotros despedimos Punto Noticias, pero regresamos el lunes a las 3:30. Muchas gracias.